Pues sí, sí que es posible bajar la temperatura y con ello el consumo de tu ampli y además reducir la factura. Aquí os traigo dos trucos muy sencillos. Primer truco. Activa el modo eco. ¿Ves ese botón del mando del ampli con la hojita verde? Sí, hombre, ese. Ese botón es el modo eco. Al usar el modo eco, lo primero que hace el ampli es dejar de usar etapas que no necesita, debajo de determinado umbral. Esto inmediatamente hará que el consumo sea menor y por extensión el calor generado sea menor. Obvio, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si le meto caña? Pues muy sencillo. Si se supera cierto volumen, 50 en escala 0,98 en un Denon o Marantz, oirás un clic característico de un relé interno. Que no haya pánico, es normal. Eso es porque el ampli está añadiendo más etapas de potencia para adecuarse a la demanda de volumen. Probablemente tu primera intención con ese botón es no usarlo porque se tiende a pensar que al hacerlo el sonido será peor. Y sin embargo, en realidad no es así. Basta que cojas el sonómetro de tu móvil y midas los decibelios de cualquier película en cualquier momento donde estén sonando todos los altavoces antes y después del modo eco. Te vas a sorprender. Además, en cualquier caso, es muy sencillo. Actívalo y úsalo durante varios días. Si no notas nada raro, una merma evidente del sonido, etc., déjalo activado. En caso contrario, pues desactívalo. Segundo truco. Baja la impedancia de los ohmios al mínimo posible. Vale, este truco es menos conocido y además, al menos en los Denon y Marantz, solo es accesible mediante una combinación especial de teclas que voy a detallar a continuación. Lo primero que tienes que hacer es mantener pulsados al mismo tiempo la tecla Zone 2 Source y Status durante al menos 3 segundos. Entonces, en ese momento aparecerá en el display de la pantalla V-Format, NTSC o PAL. A continuación, lo que tienes que hacer es pulsar el botón Dimmer 3 veces. Y entonces aparecerá el siguiente texto que pone SP-Imp 8 ohmios. Ahora, lo que tienes que hacer es usar los botones Tuner Preset CH+, o Tuner Preset CH- para seleccionar la impedancia y bajarla a 4 ohmios. Por lo general, todos los amplis permiten cambiar la impedancia para bajarla al mínimo posible. Y por lo general, esta suele estar por defecto entre 6 o 8 ohmios. Si te deja bajar a 4 ohmios, será lo ideal. ¿Por qué bajar los ohmios? Bueno, esto tiene un motivo, y es por la entrega de potencia. Cuando configuras los ohmios a 4, verás que posiblemente el ampli genere menos calor. Depende del modelo, de los altavoces, del tipo de sonido, pero generalmente la intensidad del calor va a bajar. Y por supuesto el consumo de vatios y ya sabes, el dinerito. Y lo bueno es que los altavoces van a seguir sonando como siempre, a la misma presión sonora usando el mismo volumen que antes. Por supuesto, como siempre, si pones un volumen muy alto, el ampli demandará más consumo y bueno, ahí no tiene mucho que hacer. Pero a niveles normales vas a notar el ampli más fresco y demandando menos potencia. Y ya está. Con estos dos trucos lo que se busca es consumir menos y generar menos calor, pero sin que afecte a la calidad y a la potencia del sonido. Lo bueno, pues puedes revertir la situación en cualquier momento si no estás convencido, o usar solo uno de los dos trucos, o los dos, o ninguno. Al final, esto es experimentar, y cada ampli, salón, altavoces es diferente y no tiene por qué comportarse igual. Estos dos trucos están aquí para intentar ayudaros, pues eso, a que vuestro ampli no se queme y que, por ejemplo, vuestro gato no se ponga aquí retozando encima. Y nada más, con esto me despido, hasta el siguiente vídeo. Adiós.